José Carlos, muy buenas tardes. Tenemos el honor de tenerte en el foro que organizamos ya en el número 13 en el Colegio de Economistas de Euskadi y en particular la sección de Guipúzcoa. El objetivo del foro yo creo que encaja muy bien con lo que tú transmites habitualmente, que es divulgación, etcétera, con lo que, bueno, un placer doble. Muchas gracias. Tenemos unas pequeñas preguntas para aprovechar tu presencia aquí y nada, pues que sea breve. Yo empezaría, me he hecho un pequeño guión, me interesaría un poco la parte teoría económica, la parte estructura económica, realidad y actualidad, si te parece, ¿vale? Voy muy rápido. Cuando nosotros estudiábamos, los más viejos, yo tenía un manual que se llamaba el Samuelson, ¿te suena? También. En aquella época creímos que la teoría económica era una y que poco más o menos aquello era el vademecum. ¿Qué nos puedes decir de estas controversias, de la existencia de distintas teorías, de la existencia de controversias entre premios Nobel? ¿Qué opinas? Bueno, Te doy dos nombres, Rogoff y Stiglitz o Krugman. Yo creo que de la primera edición del Samuelson a la 17 que estudié yo hubo ya cierta evolución, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hubo un cuerpo, lo que eso fue la revolución neoclásica, que parecía que tenía cierto paradigma. Aquello cambió después de la crisis del petróleo y ahora yo creo que con la gran recesión pues vuelve a cambiar, ¿no? Estamos ahora con el debate del estancamiento secular, es un debate apasionante para los economistas, pero evidentemente que yo creo que las dos partes tienen razón, ¿no? No se puede comparar esto con los años 30 ni sacar conclusiones que sacó Hansen, pero en el otro lado lo que estamos viendo es que el estado de capital no consigue arrancar, estamos viendo que la economía americana en cuanto le quitan un poquito el estímulo se para y eso voy a contar un poco en la presentación. El experimento monetario está todavía vivo y es una incógnita cómo va a salir. Seguimos con algunas cositas relacionadas un poco con la misma línea. Economista de alta actualidad, ¿nos puedes decir de Piketty y toda la discusión en torno a la acumulación de riqueza, desigualdad? Como economista, ¿eh? Yo creo que el Acierta no es el único economista que ha hablado de desigualdad. El propio Fondo Monetario ha sacado un par de artículos de investigación muy potentes. Es evidente que ha habido un problema de desigualdad y que tiene varias causas, no solo el tema de que habla Piketty, que se centra mucho en la parte tributaria, pero también yo tengo un problema con Piketty, que es la propia medición del estado de capital, ¿no? Los ciudadanos no deberían saber ni cómo se hacen las salchichas, ni cómo estimamos los economistas el estado de capital, porque lo hacemos al revés, estimamos la inversión y derivamos, ¿no? Por lo tanto, si hay dudas sobre la medición, fiarte de un ratio de rentabilidad del capital que has medido mal, pues como decía Flores de Lemus, es como medir troncos de leña en unas barras de precisión, ¿no? Yo creo que él llega a conclusiones demasiado contundentes para la calidad de los datos y de la estadística que disponemos. No es un problema de Piketty, es general. Por coger algo más concreto y que casi todo el mundo entenderá de la controversia que ha generado Piketty, impuesto de patrimonio, impuesto sobre la riqueza, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que hay que grabarla. La gran desigualdad está en la riqueza, ¿no? Porque la renta se puede corregir con educación y con el ascensor social, pero la riqueza se va acumulando y tarda. Pero bueno, yo creo que en Guipúzcoa habéis hecho un experimento, tenéis el impuesto más arriba y no ha funcionado. Los franceses lo intentaron, no ha funcionado. O sea, todos los países que han intentado poner en marcha el impuesto de Piketty no ha funcionado. Si fuese un impuesto global, como él dice, y se grabase más o menos homogéneamente en todos los países, pues evidentemente podría funcionar, pero si fuese así, pues a lo mejor todos seríamos buenos, no habría guerras, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno donde todavía los países y las regiones tienen mucho que contar y con un entorno de perfecta movilidad del capital, la capacidad que tienes para gravar la riqueza pues es limitada. En España tenemos un impuesto sobre el patrimonio que es de los pocos países en la OCDE que lo tiene, o sea que ya hay bastante progresividad fiscal y es un impuesto que si tú le lees la ley del decreto del 77 es un impuesto transitorio sobre el patrimonio, lleva 30 años, o sea que yo creo que puede haber margen más que en grabarlo directamente, en buscar el fraude y luchar sobre los paraísos fiscales y la opacidad fiscal, eso sí, ¿no? Ya que lo dices, pregunta que creo que hacía alguien en tu blog esta misma semana. ¿Por qué existen paraísos fiscales? ¿Por qué se permite?
Pues porque hay gente que no quiere pagar impuestos y hay países muy pequeños que les interesa ganar, ¿no? Hay países muy poderosos que parece que no. Se llama el free rider o el viajero gratuito, o sea que, ¿no?, si todos graban impuestos y uno de ellos no graba, pues sale ganando. Y yo creo que lo sabrás siempre, no vas a conseguir en un mundo de más de 200 países que no haya paraísos fiscales. El tema es cómo permites tú desde los países desarrollados, donde se genera la renta y la riqueza, la relación con los países fiscales. Yo creo que ahí sí hay mucho que avanzar y, por ejemplo, las amnistías fiscales que hemos visto en España, pero, por ejemplo, Estados Unidos hace una amnistía fiscal en el impuesto de sociedades más o menos cada 10 años. Entonces, claro, el incentivo es a no pagar, ¿no? Te vas al paraíso fiscal, te abren una ventana y vuelves. Eso es lo que yo creo que hay que ordenar, y hay un grupo de trabajo de la OCDE y hay un grupo muy avanzado de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Yo creo que por ahí se puede avanzar. Ahora, de ahí a que, ¿no?, el impuesto de la riqueza, por ejemplo, ahora en el momento concreto actual, los tipos de interés libres de riesgo a corto plazo están al 0%. Entonces, ¿cuánto vas a gravar la riqueza? Entonces, y vas a gravar a la gente por asumir riesgos. Y necesitas salir de la crisis asumiendo riesgos. Bueno, yo creo que todo tiene que estar dentro de un orden y ser ponderado y mesurado, ¿no? Gasto público, austeridad, clásico debate, a su justa medida, ¿no? Yo creo, lo vamos a contar en la presentación. Cuando uno tiene una crisis de esta magnitud y los ingresos fiscales bajan con esa intensidad, tienes que hacer ajustes. Evidentemente, yo creo que eso no lo cuestiona nadie. Tienes que mejorar la eficiencia del gasto. O sea, durante la burbuja tienes un periodo de euforia de crecimiento de los ingresos públicos y adecuas el gasto a un nivel de ingresos que es ficticio. Cuando pincha la burbuja, evidentemente que hay que entender que todas las instituciones y el Estado también tienen que adecuarse a la nueva realidad. Entonces hay que eliminar burocracia y algunos gastos que no eran sostenibles y no eran necesarios. Ahí la priorización. Luego, el tema, yo creo que está la diferencia esta del austericidio. Nos hemos pasado en la intensidad del ajuste, pero bueno, ese es otro problema que ha generado unos daños muy importantes. Por suerte, parece que ha pasado. Petróleo barato, ¿cuánto supone sobre nuestro PIB? Pues como está tan volátil, más o menos cada 10 dólares son, ¿no?, unos 400 millones o sea, 4.000 millones de euros que nos ahorramos. No está mal, ¿no? Yo creo que o sea, para una economía... Sí, claro. O sea, al final la subida del precio de las materias primas para un país que es demandante de materias primas es como un impuesto. Pero en vez de recaudar el impuesto y el gasto público revertirlo aquí, es un impuesto que transfieres a otros países y que el gasto público se genera en otros países. Yo creo que es una bendición que nos haya bajado el precio del petróleo, pero tampoco deberíamos estar relajados con eso. Al final China ha parado un poquito, pero la India, que tiene la misma población, está creciendo un 7,5%. Por lo tanto, la demanda de energía mundial ha frenado, pero no es tan negativo. O sea, sigue habiendo presión de demanda y lo normal en ese entorno es que los precios puedan seguir subiendo, ¿no? Esperemos que no tan fuerte como subían antes. La evaluación que ha supuesto las medidas del BCE es de una magnitud desconocida desde, por lo menos en el poco tiempo en el que se ha producido. ¿Cómo funciona esto un poco para los que...? Bueno, básicamente tú coges bonos que estaban en el mercado y los quitas del mercado, entonces generas una subida de precios muy importante, es un bien escaso y las rentabilidades bajan hasta el 0%, o incluso hemos visto bonos en negativo. Y en el otro lado, los inversores privados salen de ahí, que es lo que estamos un poco viendo, por eso hay tanta tensión en los mercados, y buscan rentabilidad en otros sitios. Estamos viendo subidas en las bolsas, volvemos a ver subidas en los precios de la vivienda, o sea que al final el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma. Y lo que intenta el Banco Central Europeo, yo creo que se puede conseguir y se está consiguiendo, es que el dinero salga de la deuda pública y se invierta en activos privados. Si un inversor o un banco gana dinero comprando deuda pública, pues evidentemente no va a dar crédito a las pymes ni va a haber actividad económica. Entonces, eso es una anormalidad y eso lo que haces es bajando los tipos a cero, sacándolos de ahí, invirtiendo en otros tipos de activos. Lo deseable es que esa inversión sea en activos reales que crean empleo y nueva actividad. ¿Está llegando el crédito? De momento, bueno, vemos que ha bajado bastante la restricción de crédito, pero sigue habiendo restricción de crédito y tampoco ahora que parece que los bancos quieren prestar, ahora
parece que hay cierta fobia por el lado de las empresas a endeudarse. Han perdido, ayer estaba con una entidad financiera, han bajado la duración de la cartera de activos, ¿no? Prácticamente no dan ningún crédito por encima de 2 años y la mayor parte de concentración de crédito está en 3 o 6 meses. Por lo tanto, eso es un cambio de comportamiento empresarial que, lógico, porque ha pasado mucho miedo durante la crisis. Uno, porque la crisis ha sido muy dura, y dos, porque el comportamiento de los bancos no ha sido estable y que permita tener confianza en los bancos. Por lo tanto, no te quieres volver a fiar de ellos, con razón, ¿no? Entonces yo creo que ahora le toca al sector financiero pedir perdón y durante un periodo prolongado para que le perdonen y le vuelvan a creer. Bueno, ya estamos abusando mucho de tu tiempo. Por acabar, por supuesto nos puedes decir lo que quieras adicionalmente, pero el mercado de trabajo, hay una corriente, o se habla mucho de Dinamarca, de un concepto denominado flexiseguridad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Hasta qué punto es exportable? ¿Hasta qué punto no es para tanto? ¿Hasta qué punto sí lo es? Bueno, yo creo que es un modelo que funciona bien. Han bajado un poco la tasa de paro y tienen un país, pero Dinamarca montó una burbuja inmobiliaria y tuvo problemas, y solo son felices cuando vienen a España y pasan vacaciones en Canarias, ¿no? O sea que yo creo que tenemos demasiada obsesión por copiar modelos. España, Euskadi y Guipúzcoa tienen que tener su propio modelo, que tiene que ser un modelo ganador en la globalización y en la revolución tecnológica. O sea, tiene que ser un modelo realista en el mundo en que vivimos, y luego tiene que ser un modelo que nos permita ir a Europa con voz propia a negociar con los alemanes, con los franceses y con los italianos, que tienen su modelo. Y habrá que llegar a acuerdos entre los 4 y entre el resto de países. Yo creo que eso es lo que echo de menos en España. Yo creo que no veo a nadie con esa capacidad, y yo creo que tiene mucho que ver con esta fragmentación política que vemos en el voto. No hay un modelo y alguien que genere la ilusión suficiente para enganchar, y tiene que ser un modelo que ponga las largas. O sea, estamos, el largo plazo en España es mañana. Entonces, alguien tiene que empezar a pensar en los próximos 10 años, habrá que ver qué hemos hecho en la educación, qué podemos mejorar en la innovación, qué podemos mejorar en la financiación de capital de nuevas empresas, difusión tecnológica, centro. Yo creo que en Euskadi y en Guipúzcoa vais más avanzados que el resto de España en esta parte, tenéis un gasto en I+D más alto, tenéis una buena educación, un buen capital humano y estáis en mejores condiciones, pero tenéis el doble de tasa de paro que Francia, y Francia dice que tiene una crisis gravísima. O sea que yo creo que hay mucho por avanzar ahí, y espero y deseo que se consiga. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. De verdad.